El trono dorado es la gigantesca y sofisticada silla de soporte vital y amplificador psíquico en la que reside actualmente el cuerpo en descomposición del emperador de la humanidad, en lo más profundo de las entrañas del Palacio Imperial, bajo la guardia armada del Adeptus Custodes. Los orígenes y la finalidad original del trono. El núcleo de lo que con el tiempo se convertiría en el trono dorado fue descubierto por el emperador durante las guerras de unificación, allá por la era de los conflictos, cuando encontró una curiosa pieza tecnológica enterrada en unas ruinas en medio de la nada, en lo que antaño se conocía como Asia, junto con su tecnología de pruebas denominada como el cristal oscuro. Inmediatamente se puso manos a la obra para repararlo y restaurarlo, y comenzó a construir alrededor del núcleo, en lo más profundo de las mazmorras de lo que acabaría convirtiéndose en el Palacio Imperial, añadiéndole más y más elementos hasta convertirlo en el enorme trono chapado en oro, conectado a más cables que estrellas en el cielo, que satisfaría al propio gran hombre. ¿Su propósito? Liberar a la humanidad del uso de la disformidad para siempre y abrir la telaraña al imperium del hombre. ¿Y qué pasó con eso? En resumen, Horus, eso fue lo que pasó, y Magnus la cagó en el peor momento posible. Poco después de que el emperador encargara a Horus la misión de salir a matar en su nombre, este regresó a Terra para ocuparse de los aspectos más administrativos del Imperium del Hombre. Esto incluía sentar las bases definitivas para que la humanidad pudiera acceder al reino de portales de los Eldar, la telaraña. El proyecto era de alto secreto, ni siquiera los primarcas sabían de su existencia. Esto, junto con la creación del Consejo de Terra, cabreó bastante a sus hijos, hasta el punto de que un par de ellos decidieron que el emperador no era su verdadero padre y montaron un buen numerito. Malcador, la mano derecha del emperador, y Rogaldorn, primarca de los puños imperiales, decidieron presentarse en el palacio para ver qué carajos estaba pasando, donde él los recibió y finalmente soltó la lengua sobre su plan maestro. Por otra parte, Magnus el Rojo descubrió que los dioses del caos estaban haciendo todo lo posible por poner en marcha a toda máquina esa cosa de la herejía de Horus. Desesperado, recurrió a un ritual de hechicería para advertir al emperador de que se avecinaba una catástrofe, y eso destrozó los escudos psíquicos que rodeaban la extensión de la red imperial, permitiendo que todo tipo de monstruos de la disformidad entraran con la posibilidad de invadir la propia Terra, lo cual no es nada bueno. Esto llevó a los custodes y a las hermanas del silencio a enzarzarse en una encarnizada batalla de 5 años para defender los derechos de la humanidad en la telaraña. Hicieron un buen trabajo, pero finalmente tuvieron que retirarse debido al desgaste constante que suponía la interminable marea de demonios. El emperador utilizó sus considerables poderes psíquicos para manifestar una luz cegadora que repelió a los demonios, ganando tiempo para que los supervivientes regresaran al Materium. A continuación, forzó el cierre de la puerta, aislando a la humanidad de la telaraña, y a los demonios de Terra. El problema era que la única forma de mantener esa maldita cosa cerrada era ser un primarca poderoso o alguien con un poder psíquico aún mayor, capaz de mantener a los demonios al otro lado de esa puerta. Así que, a partir de entonces, el trono pasó de ser un faro psíquico y posible salvador de la humanidad a convertirse en la prisión del emperador, asegurándose de que tuviera que quedarse allí sentado y mantener a los demonios fuera de su patio mientras Horus se dedicaba a joderlo todo, hasta que Malcador regresó y, básicamente, le suplicó que se levantara y fuera a ocuparse de eso, y él ocupó su lugar en el trono durante varios días y, en esencia, fue hervido vivo por el poder psíquico tras permanecer en él, y luego el emperador regresó a la mazmorra imperial, apenas aferrándose a la vida. Los tecnosacerdotes y Dorn lo sacaron de allí, y el emperador volvió al trono, donde pronunció un breve discurso y, en silencio, volvió a ocupar su lugar en el retrete chapado en oro, y ha estado allí desde entonces durante los últimos varios miles de años. El fin y la muerte le da un giro bastante descabellado a los detalles, aunque explica el antiguo agujero argumental de cómo el emperador pasó una cantidad de tiempo bastante absurda dirigiendo los acontecimientos con claridad y elocuencia, a pesar de estar destrozado, al borde de la muerte y con un aspecto físico similar al de un animal atropellado recién arrancado de la rueda de un camión. Mientras Constantin Baldor y Rogaldorn intentan averiguar qué hacer tras traerlo de vuelta del espíritu vengativo, Li Tu sugiere que el emperador, que, sin duda, no dice gran cosa a estas alturas, puede comunicarles cómo salvarlo a través de las cartas del tarot, que luego establecen una vaga asociación con el trono. Baldor y Dorn expresan sus dudas sobre la validez de este método, pero de todos modos entronizan al emperador porque, a la mierda todo.
Aunque el espíritu persistente de Malcador que narra la historia parece estar de acuerdo en que su ascensión permanente al trono era el último plan de contingencia del emperador, no sería absolutamente hilarante, al más puro estilo sombrío y oscuro de 40K, que el emperador estuviera en realidad completamente al tanto de nada, y que Li Tu simplemente estuviera siguiendo un plan tan sólido como elegir citas en INS usando el horóscopo? Un desastre del nivel de Ups, e impedido por completo el renacimiento del emperador, condenándolo en su lugar al tormento eterno y a la humanidad a una lenta extinción. Por desgracia, la empresita es capaz de tales abominaciones. Por suerte, sin embargo, Dana Bonet solo nos está tomando el pelo, ya que en todo el lore, incluido el suyo propio, queda bastante claro que, a estas alturas, es esencial que haya alguien en el trono para el Imperium, y dado que este consumió a Malcador, uno de los psíquicos más poderosos de la galaxia, en apenas unas horas, y Magnus ya no era una opción, ese alguien tenía que ser el emperador. Post-herejía, el sistema de soporte vital dorado del Imperium. Hoy en día, el trono se encarga de mantener muchos aspectos vitales para la supervivencia del Imperium, el Astronomicon, el bloqueo psíquico de la sección abandonada de la red imperial, y la prolongación de la vida del emperador de la humanidad, que ahora no es más que un cadáver medio muerto. Los rápidos cambios y modificaciones del trono han provocado muchas consecuencias no deseadas, concretamente, la necesidad de un sacrificio constante de psíquicos, lo que facilitó la creación de las naves negras. E incluso así, los tecnosacerdotes que mantenían el trono se dieron cuenta de que el sacrificio habitual de psíquicos no era suficiente en el milenio 36, por lo que multiplicaron la cifra por 4, lo que obligó a las naves a buscar aún más psíquicos de lo que solían hacer, lo que hizo que un trabajo ya de por sí peligroso se volviera considerablemente más peligroso. Además, tras una de las muchas cruzadas negras de Abaddon, se descubrió que el trono tenía algunos problemas. Concretamente, muchas de las tecnologías que lo mantenían en funcionamiento empezaron a fallar, y ni los tecnosacerdotes ni el Mechanicus en general pueden arreglar nada de eso, lo cual es malo. ¿Qué tan malo? Hay varios cultos del Mechanicus tratando de encontrar formas de arreglarlo, o de idear un plan de contingencia para el caso de que esta cosa deje de funcionar. ¿Qué pasará? Bueno, nadie lo sabe con certeza. Si bien habría que explicar todo en un video dedicado completamente al emperador, hay algo en común que es obvio. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Y en la actual era Indomitus, en la que los custodes han decidido que, por una vez, van a salir ahí fuera y hacer algo de verdad, han concluido que la mejor solución es simplemente arreglar esa maldita cosa, y están pensando en ir a determinados mundos forja perdidos para encontrar lo que necesitan. Que si lo conseguirán, o no. Eso es parte del desarrollo de la trama, amigo. Probablemente lo descubriremos en la 10ª edición. Momento, ¿la 11ª edición? Sí, el tráiler de No hay paz entre las estrellas, que muestra la primera representación animada del emperador en el trono, y en el que parece retorcerse en él y posiblemente mover un ojo para mirar al espectador, sirve de referencia. Es muy posible que veamos algunos avances en este frente en la 11ª edición, siempre y cuando la empresita no estuviera simplemente farmeando aura para el tráiler de la nueva edición. La serie, Bóvedas de Terra, aportó mucha más información sobre el trono, así como sobre sus problemas actuales. En primer lugar, el trono es enorme. De hecho, la máquina en su conjunto es más grande que la mayoría de las colmenas. También se ha confirmado que el trono original se construyó mediante una amalgama de tecnologías, incluidas las de razas xenos. El Mechanicus también sabe desde hace bastante tiempo de su inminente fallo y lo ha intentado todo para arreglarlo, de ahí que el actual fabricador general se uniera a la conspiración para conseguir que los Eldar Oscuros ayudaran a repararlo. La conspiración del trono carroñero. ¿Recuerdas todo lo que se ha dicho sobre que el Mechanicus sabían que el trono se estaba deteriorando? Resulta que, en la época de Gathering Storm, ya llevaban casi 3 milenios sabiendo que la situación empeoraba. Los sucesivos fabricadores generales habían probado todos los métodos humanos y cyborg para restaurarlo y habían fracasado. A finales del milenio 41, el actual titular, Oudoudia Raskian, llegó a una conclusión ineludible: el trono dorado no hacía más que empeorar, y el Imperium no tenía forma de arreglarlo. Impulsado por una sincera desesperación, Raskian probó métodos más esotéricos para reparar el trono. Encontró la manera de negociar con los Eldar Oscuros,
cuyo conocimiento de la tecnología regenerativa y, digamos, su familiaridad con algunos componentes del trono condujeron a un frágil acuerdo. El Mechanicus retiraría la protección que custodiaba numerosos mundos y permitiría a los Eldar Oscuros tomar tantos como desearan. A cambio, los Eldar Oscuros ayudarían a reparar y proporcionarían los materiales necesarios para arreglar el trono. Raskian se alió entonces con el jefe del Astronomicon y el jefe de los capitanes cartistas para facilitar las cosas, junto con pequeñas facciones de la Inquisición. Sin embargo, los Eldar Oscuros dejaron claro que al menos uno de ellos tendría que acercarse lo más posible al trono para evaluar las partes dañadas que debían sustituirse. Dada la naturaleza psíquica de los componentes y la naturaleza psíquicamente inerte de los Eldar Oscuros, es discutible si esto era cierto. En cualquier caso, el Mechanicus se las ingenió para introducir de contrabando los componentes de un portal de la telaraña a Terra, con la esperanza de eludir la seguridad del planeta y permitir que un único homúnculo se acercara lo más posible al palacio. Por desgracia, Terra resultó ser tan rica en presas desesperadas y esperanzadas que el homúnculo enloqueció, se soltó de su correa y comenzó a crear monstruos en las subcolmenas de Terra. Los conspiradores se pusieron inmediatamente a controlar los daños e intentaron mantener todo en secreto. Por desgracia, otros miembros de la Inquisición se percataron del aumento bastante drástico de la actividad sectaria y de los espeluznantes asesinatos en las colmenas. Un hereticus, Erasmus Crowell, se dio cuenta de la conspiración a raíz de una operación de limpieza fallida. Esto le llevó a perseguir precisamente a las sectas que se habían creado para intentar luchar contra los Eldar Oscuros en las subcolmenas de Terra, lo que le puso en contacto con los custodes por el camino. El homúnculo intentó marchar hacia el trono, llegando incluso a acercarse lo suficiente como para entrar en la maquinaria antes de ser detenido por Crowell y los custodes. Crowell no estaba convencido de que la conspiración terminara ahí y continuó con su investigación. Desgraciadamente, esto convirtió a su organización en un blanco fácil. Los demás conspiradores intentaron eliminarlo, justo cuando la Cicatrix Maledictum se extendió por toda la galaxia. Justo a tiempo, fue la investigación de Crowell sobre el Astronomicon, lo que llevó a que las fuerzas imperiales se recuperaran tras su apagón. Tras esto, Crowell se ausentó sin permiso para intentar localizar a los últimos conspiradores, dejando a su banda sumida en el caos. El rastro condujo finalmente a Luna, donde el Mechanicus estaba utilizando otro portal de la telaraña para continuar sus negociaciones con los Eldar Oscuros. Junto con una escuadra de custodes, Crowley irrumpió en las negociaciones de última hora del fabricador general con la Cábala, dándose cuenta, debido a un extraño vínculo de sangre con el homúnculo, que había fallecido anteriormente, de que los Eldar Oscuros no solo estaban obteniendo esclavos con el trato, los componentes que estaban sustituyendo contenían material genético del emperador, lo que les permitía crear un reactor psíquico clonado para alimentar su propio trono oscuro, y cerrar la puerta de Kainen con Morrago. Incluso se sospechaba que los componentes de recambio no habrían funcionado. Naturalmente, el Imperium se volvió loco al descubrirlo y todo se fue al traste. Así que, al final, el trono quedó sin reparar, pero privar a los Eldar Oscuros de una batería psíquica, aparentemente, mereció la pena. Era Indomitus. La empresita nunca cree en resolver una crisis antes de que se desate una nueva, por lo que los libros de la cruzada Indomitus añaden aún más sombriedad y oscuridad al eventual colapso del trono. Gilliman está de pie y se dirige a ver cómo se encuentra su anciano padre, y, cuando lo hace, es uno de los pocos seres del universo capaces de permanecer cerca de la sala del trono. Incluso la Guardia Etaeron, los 300 custodes que custodian los restos mortales del emperador en las inmediaciones, tienen que ser rotados con frecuencia para evitar el agotamiento, y su armadura queda carbonizada por el horno psíquico en el cual se convirtió la sala del trono. Al parecer, esto ha ido empeorando lentamente a lo largo de las eras. El custodio Valerian es ascendido a la Etaeron solo para descubrir que no puede acercarse a la sala del trono, lo que se considera una señal de que está destinado a otras cosas, pero también existe la posibilidad de que no se trate de una selección del emperador y que realmente no pueda soportarlo, y que incluso todos los custodes, salvo los más resistentes, ya no puedan acercarse al emperador. En ediciones más antiguas de 40K, siempre existía esa sensación,
tanto dentro como fuera del universo, de que era difícil saber si el emperador estaba realmente haciendo algo en las numerosas guerras de la galaxia, más allá de servir como faro psíquico para los viajes por la disformidad, y evitar que Terra se fusionara más íntimamente con ella. Se insinuaba que él manipulaba sutilmente los acontecimientos desde la distancia cuando podía, ayudándolo justo cuando la cosa se ponía realmente fea para salir airoso. Era algo muy sutil y, la mayoría de las veces, se podía atribuir fácilmente a la superstición de los personajes o a su propia fe, al igual que el dios de una religión del mundo real. Sin embargo, para cuando Abaddon ha abierto una nueva fisura anal en la realidad y la galaxia se encuentra en un estado de intrusión de la disformidad sin precedentes desde la era de los conflictos, el emperador no solo está explícitamente despierto, sino que es capaz de actuar y posee un poder colosal, alerta de spoiler aunque no importe, resucitando a Gilliman y enviando al asqueroso culo de Mortarion de vuelta a los jardines de Nurgle. Gilliman llega a ver la imagen de un guerrero dorado gigante, solo para dejar claro que no se trataba de un impostor. Dado que esta intervención resulta demasiado optimista para el contexto, el canon anterior parece haberse invertido últimamente, en lugar de que el trono sea capaz de mantener vivo al emperador en cierto modo, cada vez parece más que su función es mantenerlo muerto. Si esto falla, es muy posible que él pueda resucitarse a sí mismo gracias a su naturaleza perpetua, renaciendo en carne y hueso. Incluso si no fuera así, todo el poder de 10 milenios de sacrificios psíquicos, y la fe de cuatrillones de humanos podrían haber significado que ya no necesita su cuerpo y que éste actúa como un ancla al espacio real. El trono podría estar luchando y requiriendo cada vez más psíquicos, no porque el cadáver del emperador esté llegando a sus últimas células moribundas, como decía el canon anterior, sino porque ya no puede contenerlo. Cuando falle, él no morirá, sino que finalmente ascenderá por completo a la divinidad. Y si lo hace, teniendo en cuenta cómo funcionan los dioses en 40K, aquellos que creen que el emperador simplemente se levantará y será un tipo tranquilo podrían sentirse, muy decepcionados. El Coul inferior advierte explícitamente a Gilliman de que ni se le ocurra pensar que el emperador pueda abandonar el trono, y de que todos los dioses son una plaga para la realidad. Los Eldar también son inusualmente verbosos, negándose característicamente a comprometerse a dar consejos, pero señalando aún así que la fe puede convertir en dioses a las cosas de la disformidad. Si el emperador se convirtiera en un dios de verdad, esto no sería bueno para nadie, y pasaría más o menos lo mismo que cuando los Eldar lo hicieron, pero mucho peor. Sí, así que probablemente todo esto conduzca a que el emperador se convierta potencialmente en el rey oscuro, como casi lo hizo en la herejía. El sacrificio del emperador podría no ser solo una tortura eterna para mantener el Imperium en pie y evitar la extinción de la humanidad a manos de sus numerosos enemigos, sino una tortura eterna para evitar que él mismo condene a la raza que intentó salvar, a una condenación infinita y eterna. Lo cual, seamos sinceros, es muy 40K. Si es que la librería negra realmente sigue por este camino, claro está. Por ahora, solo hay que añadir esto a la pila de otras crisis que nunca se resolverán y que, poco a poco, serán sustituidas en importancia por otras nuevas. Cristal oscuro. Vale. Supongo que si estás aquí, ya sabes lo del trono dorado. Especialmente la parte sobre su función con la telaraña. El cristal oscuro es su prototipo. El único papel significativo que desempeñó en la trama fue que, cuando los cicatrices blancas, durante su guerra de guerrillas, se vieron rodeados por las legiones traidoras, su jefe, un vidente de las tormentas, abrió un portal de la telaraña con el dispositivo, lo que les permitió escapar y ayudar en la defensa del asedio de Terra. Astronomicon. El Astronomicon es un rotulador psíquico que el emperador utilizaba para marcar su territorio en la galaxia, que básicamente lo abarca todo. El Astronomicon es un dispositivo creado por el emperador de la humanidad como preparación para la fundación del Imperium del Hombre. Tras la Edad de Oro de la tecnología, la humanidad quedó aislada de sus mundos coloniales debido a violentas tormentas disformes y a la pérdida de su propia red de balizas, lo que le impedía atravesar la disformidad con seguridad. Aunque las tormentas cesaron hacia el milenio 29, resultaba prácticamente imposible para los navegantes guiar con seguridad a las naves espaciales a través de él. Para resolver esto, el emperador creó el Astronomicon, un dispositivo que actúa como un faro psíquico, permitiendo el viaje por la disformidad en un radio de 50.000 años luz desde Terra. Aún se puede ir más allá, pero será difícil navegar y más vale que el campo Geller no se agote.
El núcleo galáctico se encuentra a 26.000 años luz de la Tierra, mientras que la galaxia completa mide 105.700 años luz, por lo que el Astronomicon puede, aproximadamente, cubrir la mitad de la galaxia. Alimentado por la energía psíquica del emperador, este logró mantener el dispositivo en funcionamiento de forma remota casi ininterrumpidamente a lo largo de la Gran Cruzada y durante la herejía de Horus. El emperador tenía previsto eliminar por completo los viajes disformes con la construcción de una red imperial, pero un tipo lo arruinó accidentalmente, lo que provocó una ira inconmensurable debido a que no salió según lo planeado, tanto por parte del propio emperador, como de la base de fans. Tras su entronización en el trono dorado, el funcionamiento del Astronomicon recayó en el Adeptus Astronomica. Este está supervisado por el maestro del Astronomicon, quien ocupa un puesto permanente en el consejo junto a los altos señores de Terra. Dada la enorme cantidad de poder psíquico que contiene el dispositivo, se utiliza la mente del emperador para dirigir el poder del Astronomicon. Para mantenerlo en funcionamiento, cada día se reúnen 1000 psíquicos y se sacrifican para alimentarlo. A diferencia de los que se sacrifican para mantener el trono dorado, estos psíquicos están entrenados para mantenerlo en funcionamiento y consideran un deber sagrado sacrificar sus vidas. Al menos si uno se toma las cosas al pie de la letra, tal y como las presenta el Adeptus. Y aunque es cierto que su sacrificio es una necesidad vital para el Imperium, una visión más cínica es que el dispositivo es un compactador de basura para psíquicos indeseados, aquellos que son débiles de mente, poderosos pero completamente locos, o que simplemente han cabreado a alguien. Al mantenerlo activo, la humanidad tiene una forma garantizada de navegar por la disformidad, pero también una forma aparentemente loable de deshacerse de psíquicos peligrosos, y mantener el Imperium en funcionamiento. Además, lo de 1000 al día es un término algo engañoso, en realidad hay muchos más de 1000 psíquicos a la vez dentro de la cámara del Astronomicon de la montaña hueca, el antiguo monte Everest. Los mecanismos de esa cámara van drenando gradualmente de cada víctima todos sus recuerdos, pensamientos, emociones y, finalmente, el alma misma a lo largo de unas semanas o, en el caso de los más desafortunados, meses, y todo este tiempo para ellos está lleno de un dolor extremo, incomprensible, ojalá me hubieran secuestrado los Eldar oscuros, hasta que todo lo que queda de sus almas deja de existir, por lo que no hay vida después de la muerte para ellos, y todo lo que queda de sus cuerpos se desmorona hasta convertirse en polvo. Es revelador que incluso el emperador se negara a aplicar esta solución cuando Malcador la sugirió por primera vez y solo accediera a ella a regañadientes cuando quedó claro que ya no podía hacer todo lo que necesitaba hacer, y alimentar el Astronomicon por sí solo al mismo tiempo. Reflexionemos sobre esto un momento, cuando el señor de la guerra más despiadado de la historia de la humanidad, el tipo con un montón de genocidios y xenocidios y guerras a escala galáctica en su haber, piensa que algo es demasiado extremo, sabes que te espera algo realmente especial en la escala sombrío y oscuro. El credo imperial no es del todo claro en cuanto a la naturaleza teológica exacta del Astronomicon, la versión aceptada es que el emperador lo mantiene gracias a su mera divinidad, mientras que de los psíquicos, o bien se dice que son purificados de sus pecados y redimidos en la muerte, o simplemente no se habla de ellos. Los pocos historiadores que tiene el Imperium han aprendido a no mencionar que el Astronomicon ya existía antes de que el emperador se sentara en el trono dorado. Efectos. Ilumina la disformidad, al estilo del faro del concilio de Nicea, llenando las mentes de los psíquicos con cánticos sagrados, pensamientos de martirio, e imágenes de los santos vivientes, por supuesto, todo ello mientras se sacrifica a billones y billones de humanos en Terra. El hecho de que se sacrifique a los psíquicos, y no se les permita descansar entre sesiones es también una fuente típica de sombrío y oscuro. El libro La Garra de Horus, de Aaron Dembski Bowden, describe unos efectos secundarios interesantes de la actividad del Astronomicon. Cuando su luz choca con una potente tormenta disforme, como el ojo del terror o el torbellino, la mezcla de ambos crea la marea de fuego, un sector del espacio tan jodido que hasta los demonios le tienen miedo. No solo se queman rápidamente contra sus muros de fuego sagrado disforme, sino que además está habitado por espíritus de la disformidad que podrían describirse como ángeles llameantes, al igual que los demonios del caos, no les importa masacrar, violar y devorar a los adoradores del caos, quienes, si tienen mucha suerte, sufrirán este destino en ese orden. Se sabe que estos ángeles purifican su territorio de toda forma de vida al estilo del viejo lore de los necrones, sin importar su lealtad, pero a diferencia de los demonios,
No se puede razonar con estos espíritus, ya que están tan enloquecidos por milenios de dolor y sufrimiento intolerables como, probablemente, la fuente que les dio vida. La marea de fuego envuelve múltiples mundos radiantes, planetas tocados por la tormenta psíquica dorada sin ser quemados por ella. En estas regiones, el Astronomicon puede manifestar un avatar de la voluntad del emperador conocido como Imperius, un tipo realmente mucho más agradable que estos ángeles asesinos descritos anteriormente, que adopta la forma de un humilde peregrino que lleva una máscara de oro y luz. Solo hay un verdadero inconveniente en tener el Astronomicon, ya sabes, aparte del sacrificio de 1000 inocentes al día, atrae a los tiránidos hacia Terra, que ya se dirigían a la Vía Láctea gracias al faros, como un enjambre de mosquitos hacia una linterna de infrarrojos, así que realmente debería rebautizarse como el Astronomicon. ¿Es esto un inconveniente? ¿Quién sabe? Quizá el emperador necesite a los tiránidos para liberarse de su prisión dorada. Al fin y al cabo, su presencia probablemente cerraría la grieta disforme en la puerta de la eternidad, ya que es muy pequeña, y su sombra en la disformidad es enorme. Además, si quieres que todo un ejército ataque un punto, más vale que lo haga contra el punto más fuertemente defendido que tengas. La Sagrada Terra encaja en ese perfil, así que quién sabe cuántos planetas se están salvando porque los tiránidos se están centrando en el Astronomicon. Otro inconveniente del Astronomicon es que es un faro, y cualquiera puede utilizarlo. En teoría, si los Tau, o los Kurorl pudieran desarrollar la capacidad de ver la luz tal y como lo hacen los navegantes, entonces ellos también podrían usarla, aunque la eficacia de los primeros podría verse limitada debido a su débil presencia espiritual, aunque los Tau son lo suficientemente xenófilos como para que, en teoría, pudieran reclutar a algunos navegantes desertores, y la de los segundos, limitada por el hecho de que su existencia actual en el canon es, en el mejor de los casos, dudosa. Esto tiene implicaciones potencialmente hilarantes, ya que de repente tendríamos una especie xenos que dependería de mantener el Imperium para facilitar la expansión de su propio imperio. Ha habido algún que otro caso en el que el caos ha aprovechado la luz, como cuando Sontu utilizó a un navegante que, por supuesto, habría tenido que estar utilizando el Astronomicon para lanzar una nave colmena a menos de 100 años luz, es decir, a una distancia galáctica irrisoria, de Terra. Las instituciones imperiales también intentan a veces utilizar una fracción del poder del Astronomicon con diversos fines, normalmente con consecuencias desastrosas. En el libro, Mechanicum, una tecnosacerdotisa de Marte intentó aprovechar la señal del Astronomicon para alimentar una máquina capaz de descifrar la disformidad. Sí, en serio, lo que incluso habría tenido éxito si hubiera informado a sus subordinados, encargados de construirla, sobre su verdadera fuente de energía, lo que provocó que sus cálculos se desviaran en un factor de miles de millones y que la retroalimentación psíquica resultante destruyera la máquina, y a todos los psíquicos conectados a ella de una forma horrible. Aquella otra cosa. No se suele mencionar, pero el Adeptus Astronomica es la organización más importante de todo el Imperium. Sin él, no habría Imperium. La humanidad solo es capaz de aprovechar su superioridad numérica y librar guerras a escala galáctica gracias a la fiabilidad de sus viajes por la disformidad. Sí, a veces las naves se pierden, o llegan con 2 siglos de retraso. Sin embargo, a veces todos los capítulos sucesores responden a una llamada y llegan para socorrer a Baal, o a Terra al unísono. A veces, cruzadas de cientos de naves se lanzan a despejar un camino que abarca cientos de sistemas estelares. Ninguna otra raza de la galaxia cuenta con el mismo número de efectivos, capacidad de reacción y coordinación, y todo ello se debe al Astronomicon. La última vez que la humanidad fue incapaz de hacer uso de la disformidad, el primer imperio intergaláctico que tuvo la humanidad, esto fue antes de la era de los conflictos, de hecho, era el mismo gobierno que gobernaba en la época de la Edad Oscura de la tecnología, que se da a entender que era una forma de democracia corrupta pero funcional y eficaz, se desmoronó, planetas enteros perdieron el contacto entre sí, Terra se convirtió en un pozo de mierda, y eso obligó al emperador a salir de las sombras y comenzar sus preparativos para poner fin a la era de los conflictos, y era incluso más pequeño que el Imperium del Hombre, y ese periodo no tenía toda la mierda asquerosa que azota la galaxia hoy en día. Además, dado cómo funciona el viaje disforme, a veces da un fallo que resulta beneficioso y la flota llega varios años antes de haber partido. Hablando en serio, el lore describe cómo las flotas de refuerzo llegan incluso mientras los invasores aún están desembarcando tropas, o después de que la batalla haya alcanzado su punto álgido, pero antes de que la balanza se incline hacia un bando u otro.
Esto implica que el viaje disforme imperial suele ser muy fiable y extremadamente rápido. La rapidez de la Gran Cruzada en sí misma también respalda esta idea. Podría decirse que la verdadera razón, más allá del simple argumento absolutista de la herejía, por la que se debe permitir que el emperador de la humanidad mantenga su imperio brutal, indiferente y, en general, distópico, es que la gran mayoría de la humanidad necesita absolutamente que el Astronomicon funcione a pleno rendimiento, todos esos mundos colmena, con sus espacios vitales extremadamente reducidos y rodeados de páramos áridos y casi inhabitables, no son en absoluto autosuficientes en lo que respecta a los alimentos. Para que incontables billones, o incluso, cuatrillones de personas, no mueran de hambre si los viajes por la disformidad se vuelven inviables y las naves de suministro no pueden llegar a sus destinos, así que, si a uno le importaran las vidas humanas, el simple hecho de intentar derrocar el sistema claramente horrible del Imperium nunca funcionaría, por muy trágico que fuera, sin un sustituto viable del Astronomicon que facilitara los viajes por la disformidad, o, de lo contrario, dejando al emperador sin su ingesta diaria de comida, y derrocar con éxito todas las demás fuentes de autoridad del Imperium mientras se hacía esto último, probablemente haría que Zinch se retirara y admitiera que le has superado. Lo mejor que probablemente podría esperar un planeta imperial es derrocar a su gobernador planetario idiota, mediante un golpe de estado rápido y repentino, manteniéndose bien lejos de cualquier grupo oscuro que se ofrezca a ayudar, tras lo cual, el planeta consigue mejorar el nivel de vida sin dejar de pagar el diezmo imperial, íntegramente y a tiempo, de modo que el Administratum probablemente ni se inmute ante la nueva administración, y tengan la suerte de que el Administratum no les imponga un tributo casi imposible, lo cual, como sabemos, es pedir mucho en 40K. El Imperium Nihilus. Los nuevos libros de la librería negra de Guy Ailey arrojan algo más de luz sobre la situación. La luz del Astronomicon es capaz, en ocasiones, de disipar lentamente la corrupción de las tormentas disformes menores, y en un momento dado, Gilliman afirma abiertamente que los viajes por la disformidad en la era posterior a la gran fisura son más difíciles en las zonas donde el Astronomicon no brilla, incluso si no hay tormentas disformes activas. Eso implica que la luz del Astronomicon en sí misma está, de alguna manera, haciendo que la disformidad sea menos jodida de atravesar, lo que podría explicar en parte por qué los dioses oscuros llaman al emperador, el anatema. Lleva más de 11.000 años brillándoles agresivamente. Hay que recordar que el Astronomicon entró en funcionamiento, en algún momento, del 800 del milenio 30, y que el libro, La Guerra de la Plaga, está ambientado en el 111 del milenio 42, así que esos son 11 milenios de él meando en su jardín sin parar. El motor coral. Se descubrió una baliza psíquica en miniatura, de 122 metros de circunferencia, en Malakbael, un planeta situado al otro lado de la gran fisura. Se trataba de un mini Astronomicon, ya que dependía del sacrificio de psíquicos para funcionar. Una buena noticia para el Imperium Nihilus, pues hacía que los viajes disformes fueran menos peligrosos al otro lado. Malas noticias para Angron, ya que el zumbido le provocaba migraña. Destruyó el dispositivo, haciendo estallar todo el mundo. Todo el sistema Malakbael se convirtió en un baño de sangre, haciendo que cualquiera en la zona sucumbiera a su sed de sangre. Solo el Adeptus Custodes, las Hermanas del Silencio y los Caballeros Grises son inmunes a los efectos de este cataclismo. Bastor saqueó el núcleo de esta máquina para su campaña. Bueno. Aquí llegamos al final de este pequeño video. Quería dejar algo de paso mientras trabajo en el video de los capítulos de la segunda fundación de los marines espaciales, y posiblemente traiga otras cosas más si la producción de ese video se alarga mucho. Sin nada más que decir me despido, y muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Bueno, antes de irme, les dejaré este pequeño dato que me di cuenta, o tal vez estoy sobrepensando mucho. En el tráiler de la 11ª edición de 40K, se muestra el trono dorado, y cómo el emperador está luchando contra los dioses del caos. En la era de Sigmar, también podemos ver una imagen muy parecida del rey dios de la humanidad, Sigmar Heldenhammer, luchando también contra los 5 dioses del caos. Un momento. 5. Sí. Luego del final de los tiempos, la rata cornuda, ahora llamada la gran rata cornuda, ocupó el lugar de Slanes como nuevo dios del caos. Y si lo sé, te estarás preguntando, ¿dónde está Slanes? Bueno,